Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos, compañeros. Con el gusto de saludarlos nuevamente en este martes, día segundo de la octava de Pascua, y sobre todo, pues, desearles una felices Pascuas de Resurrección. Dentro de la Iglesia Cristiana Católica, para nosotros, pues, es un periodo de gozo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo ha vencido la muerte. Y vamos a comenzar nuestra clase de Sagrada Escritura. Y bueno, pues vamos a encomendarnos al Señor a través de la oración. Vamos a hacer nuestra oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de las horas nos ofrece la siguiente oración. Dice así: Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales, para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. En la década de los 60 se llevó a cabo un evento trascendental dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Y estoy hablando nada más y nada menos que del Concilio Vaticano II, por todos conocido. Y es que este movimiento sacudió totalmente todo el aparato eclesial, en el que pues se vieron modificados, en el que se vieron afectados algunos esquemas, y que bueno, el día de hoy nosotros pues todavía estamos disfrutando de esos, podríamos decir, benditos cambios, ¿verdad? Y dentro de ese movimiento, pues se originaron algunas constituciones dogmáticas. Una de ellas es la que yo les he venido proponiendo, la Dei Verbum. Esa es una de las constituciones dogmáticas emanadas precisamente de ese concilio del que estamos hablando. Voy a leer algunos puntitos nada más a manera de introducción para nuestra clase. En el punto número 21 dice la Dei Verbum: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la tradición, como la regla suprema de su fe. Puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y conversa con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Excelentemente se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras: pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados.
Hasta ahí el artículo 21 de esta Constitución. Y me brinco a otro más. El número 25. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Pues lo que debe comunicar a los fieles se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios, que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difundan ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre. Porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Hasta aquí el artículo 25 de esta Constitución Dogmática Dei Verbum, de la que pues yo he venido recomendando a lo largo de nuestro estudio. Y bueno, pues vamos a nuestra clase del día de hoy, que ya les había anunciado. Nuestro primer tema va a ser los idiomas de la Biblia. Está en la página número 22, acá, en la página 22 de tu manual. Y también vamos a considerar el tema del canon bíblico. Este está en la página número 31 de tu manual. Recuerden que estamos en la materia de introducción a la Biblia. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, voy a ir leyendo cada párrafo, y lo voy a ir explicando para que lo puedas entender de una manera muy sencilla. Pues bien, comenzamos en la página 22 con un pensamiento de Santa Teresita de Jesús o Teresa de Lisieux, que vivió y murió por allá a finales del siglo XVIII de nuestra era. ¿Qué fue lo que dijo esta santa? Dice: si yo hubiera sido sacerdote, habría estudiado a fondo el hebreo y el griego, a fin de conocer el pensamiento divino, tal como Dios se dignó expresarlo en nuestro lenguaje humano. Bueno, pues una pretensión muy optimista de esta santa de aquella época, ¿verdad? Ella, por lo que dice aquí, le hubiese gustado haber estudiado el hebreo, el griego. Y bueno, aprovecho para decirles que estas lenguas, hasta cierto punto llamadas lenguas muertas, pues siguen vigentes. Incluso pues hay clases. Yo les he dicho que en el Instituto Bíblico Católico se tienen estos cursos, tanto de hebreo como griego y latín. Claro, quiero ser muy enfático aquí. No con esto te quiero decir que sales hablando de manera fluida el hebreo o el griego, pero al menos se te dan los elementos básicos para la comprensión de estos y de algún modo
tengas ya claro la manera de cómo se escribió tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero estas lenguas, estos idiomas se dan también ahí en el Instituto Bíblico Católico. Pues bien, el comentario que hace el padre aquí dice: Santa Teresita sabía muy bien que la revelación de Dios se expresó originalmente en lenguaje humano, es decir, como lo dice la misma Dei Verbum, hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Concretamente, en cuanto a la escritura humana se refiere, la revelación de Dios se consignó por escrito en tres modos de expresión propios de la gente del tiempo en el que vivió el autor humano, a saber, el arameo, el hebreo y el griego. Miren, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, es parte del prólogo de Juan. Dice el texto que el Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esta máxima revelación de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo, pues lo hemos dicho una y otra vez, se dio en un lugar concreto, lo que hoy conocemos como Tierra Santa. Por lo tanto, Dios se ha revelado, y Dios se reveló en un lugar concreto de la geografía y en un tiempo muy bien determinado de la historia humana. Por lo tanto, pues volvemos a lo que siempre hemos dicho. Nosotros, como estudiantes de Sagrada Escritura, no podemos prescindir de la cultura en la que se fue desarrollando el texto sagrado. Así que para nosotros es de suma importancia conocer por lo menos un poquito de las culturas, tanto en este caso egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tomó la decisión de revelarse en un momento concreto de la historia humana. Así pues, la palabra de Dios, lo que hoy con mucho cariño nosotros hacemos referencia, pues escribió en un tiempo determinado, y para nosotros pues es fundamental saber cómo lo expresaron los autores sagrados. Ya estudiamos nosotros ya estudiamos inspiración divina. La inspiración divina es aquella donde Dios inspira al hombre para que éste escriba, eso ya lo vimos. Y obviamente el hombre va a escribir en el lugar en el que se encuentra, con los conocimientos que tiene, con la escritura que conoce, y es lo que va a exponer. Por poner un ejemplo, pues supongamos que Dios hubiese querido revelarse allá en China, por ejemplo, que es una de las lenguas y del idioma que tiene muchísimos años, más de 3000 años. Entonces imaginen ustedes que, pues obviamente, si Dios se hubiera revelado por allá, pues la escritura hubiera sido en ese lenguaje, en esa cultura. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, naturalmente van a ser en un lugar muy concreto de la historia humana y en un lugar muy preciso geográficamente hablando. Para nosotros es lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. Así que en aquella época, pues la lengua que se hablaba son las llamadas lenguas semitas. ¿Por qué se les llama lengua semita? Bueno, la tradición sostiene que uno de los hijos de Noé, llamado Sem, se establece por allá en Babilonia y de alguna manera establece, funda, crea, por así decirlo, esta lengua, la lengua semita,
Y de esta lengua semita se van a derivar otras, que en concreto es el cananeo, el hebreo, el arameo, incluso el acadio, el etíope, el árabe. Estas son llamadas lenguas semitas. Repito, porque según la tradición sostiene que el que puso las bases fue el hijo de Noé llamado Sem. Espero que vayamos bien y que se vaya entendiendo. Por eso se les llama lenguas semitas. Ahora, volviendo a nuestro manual, me voy a ir al inciso B, ¿sí? Aquí al inciso B, aquí. Vamos a hablar del hebreo. Dice, en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Pero hay que dejar en claro que hay dos tipos de hebreo. El hebreo clásico y el hebreo moderno. El hebreo clásico es el más antiguo. Entonces estaríamos hablando de un hebreo antes de la cautividad de parte de los babilonios. A ver, vamos a abrir un paréntesis. La historia de Israel es una historia muy dramática y nos queda claro que después del reinado de Salomón, a la muerte de su hijo lo sucede, Roboam. Y entonces el reino de Dios se divide en dos. Prácticamente estaríamos hablando del reino del norte y el reino del sur. Y la historia señala que a lo largo de los años, pues entonces vienen los asirios y conquistan el reino del norte. Luego vienen los babilonios, particularmente con Nabucodonosor, y conquistan el reino del sur. Ya estaríamos por allá en el siglo V antes de Cristo. Ok, entonces el siglo V va a ser nuestro referente, nuestro antes y después. Del siglo V antes de Cristo hacia atrás, hablamos del hebreo antiguo, el hebreo clásico. Del siglo V hacia adelante hablamos del hebreo moderno. Por lo tanto, sí es correcto, la Sagrada Escritura, en un principio la mayor parte se escribió en hebreo, pero en hebreo antiguo, diríamos el paleohebreo. La palabra griega paleo significa antiguo hebreo. Bueno, en ese sentido, pues todo eso se escribió en ese hebreo. Cuando el pueblo de Israel se encuentra ya en Babilonia, allá para ese entonces ya no se habla el acadio. Esa lengua desaparece. Hoy en la actualidad se está tratando, los especialistas en lingüística, por ejemplo, a raíz de las lenguas semitas que yo ya mencioné, están tratando en la actualidad de recuperar esa lengua, el acadio, que hasta el día de hoy se considera una lengua muerta. Bueno, cuando los israelitas son llevados a Babilonia, allá se habla el arameo. Voy a leer un texto bíblico para que quede claro. Vamos a nuestra Biblia y vamos al libro del profeta Daniel. Rápidamente vamos a buscar a Daniel. Espero que en tu Biblia también vayas tú buscando. Daniel capítulo número 1. Aquí está.
versículos del 1 y siguientes. Repito, Daniel, capítulo 1, versículos del 1 y siguientes. Dice: el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó a Joaquín, rey de Judá, en poder de Nabucodonosor, quien se apoderó también de parte de los utensilios del templo de Dios. Los llevó al país de Senar y los agregó al tesoro del templo de sus dioses. El rey ordenó a Aspenas, jefe del personal de palacio, que eligiera entre los israelitas que descendían de reyes o de familias nobles a jóvenes sin ningún defecto físico, bien parecidos, instruidos, cultos, inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Aquí viene lo importante, dice: y que les enseñara la lengua y la literatura de los caldeos. Fíjense bien el encargo que el rey le hace a este hombre llamado Aspenas, que escoja a un grupo de personas y aparte de lo que les va a enseñar, dice que les enseñe la lengua y la literatura de los caldeos. Es decir, aquí los israelitas van a aprender el idioma arameo. Entonces, el arameo y el hebreo, ¿sí?, no son muy distintos, no hay mucha diferencia entre ellos, puesto que, como lo dijimos, vienen de un tronco común, son lenguas semitas. Para poner un ejemplo más claro entre el arameo y el hebreo, hagan de cuenta el español y el portugués. Cuando nosotros escuchamos hablar portugués, o sea, como que de pronto entendemos un poquitín, ¿verdad? Entonces, aquí pasa lo mismo. Arameo y hebreo no son muy diferentes. Por lo tanto, cuando el pueblo es liberado por parte del rey Ciro de Persia, recordemos la historia nuevamente, regrésense un poquito. El pueblo de Israel fue conquistado, 1, por los asirios, 2, por los babilonios, 3, por los persas, 4, por los griegos, 5, por Roma. Y si queremos ir muy atrás, pues por Egipto también. Entonces, después de que caída el nuevo imperio, los persas, con el rey Ciro, conquista todo el Mediterráneo y le da la libertad a los cautivos, entre ellos a los israelitas. Pero los israelitas ya hablan el arameo. Esta lengua, la lengua aramea, se va a mantener incluso en los tiempos de Jesús. Por eso, si la pregunta es ¿qué lengua hablaba Jesús?, era el arameo. El hebreo se seguía utilizando, claro, pero solo en los aspectos cultuales, es decir, en el culto, en la liturgia. Pongo otro ejemplo para que se entienda. En el siglo pasado, dentro de la Iglesia Cristiana Católica, el culto, la liturgia, se expresaba en latín, que esa era la lengua oficial de la Iglesia. Y entonces la gente comúnmente pues hablaba el español, pero en cuestiones eclesiásticas, religiosas, se hablaba el latín. Volviendo a los tiempos de Jesús, entonces, el arameo era el que se hablaba y el hebreo también, pero solo en la sinagoga, en las cuestiones litúrgicas, y el griego, por supuesto, en el comercio. Bueno, no quiero enredarlos con tanta información,
pero solo quiero que nos aboquemos a nuestro manual. Entonces, dice el inciso B, en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Ya expliqué a qué tipo de hebreo. El hebreo es una lengua sencilla y pobre. ¿Por qué es una lengua sencilla y pobre? Bueno, porque en su alefato o alfabeto solo tiene 22 caracteres. Este alfabeto hebreo, pues prácticamente viene siendo como una réplica del alfabeto cananeo. Entonces, prácticamente este alfabeto hebreo es muy rudimentario. No tiene vocales, son puras consonantes. Entonces, es un hebreo muy sencillo. Pero nota importante, estoy hablando del hebreo del siglo V antes de Cristo hacia atrás. ¿Qué más dice aquí? Su vocabulario es relativamente restringido. Si se prescinde de los libros poéticos en los que aparecen voces raras, el vocabulario de la prosa es limitado. También la estructura gramatical es casi rudimentaria. Entonces todo esto obedece a que, repito, bueno, pues es una lengua semita muy precaria, solo tiene 22 letras su alfabeto. Y luego me brinco al arameo. El arameo es una lengua muy cercana al hebreo y su uso se reduce a pequeñas secciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esdras capítulo 4, versículo 8 hasta el capítulo 6, versículo 18, esto se escribió en arameo. Capítulo 7, versículos del 12 al 26, se escribió en arameo. Daniel, capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, se escribió en arameo. Ahora entiendes por qué esto se escribió en arameo, porque esto obedece del siglo V en delante. Por eso para nosotros el siglo V antes de Cristo es nuestro antes y después. Antes del siglo V, es decir, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, se hablaba el hebreo clásico. Del siglo V en adelante, es decir, siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, ya se habla el hebreo moderno. El hebreo moderno nace de una combinación, por así decirlo, del hebreo clásico y el arameo. Y esto va a dar por consiguiente el hebreo moderno, donde ya incluso pues se le agregan algunos signos de puntuación y demás. Ok, continúo en el inciso A de tu manual. El arameo no es un dialecto del hebreo, como a veces se ha pensado. Al contrario, en ciertos aspectos es incluso más antiguo que este, y en otros muchos más evolucionado. Después del exilio de los judíos a Babilonia, entre el 586 y 538 a.C., el arameo se fue imponiendo progresivamente en la vida diaria de los judíos, mientras que el hebreo se mantuvo como lengua oficial de la liturgia. Bueno, esto ya lo había explicado. Por lo tanto, en los tiempos de Jesús es muy probable que un judío común hablase el arameo, que esa sería la lengua, vamos a decir, materna. El hebreo en la liturgia, es decir, en la sinagoga. El griego en el comercio. Nada nuevo para nosotros. Recordemos, por ejemplo, cuando vamos a la playa, hay niños, vendedores, que hablan perfectamente el inglés y son mexicanos. O tienes familia en el extranjero que habla perfectamente otro idioma y habla el español. Entonces, esto es muy común, ¿no? Entonces, en el primer siglo después de Cristo,
era muy común que un judío hablara estos 3 idiomas. Vamos al siguiente. Página número 23. El griego. El griego antiguo, al igual que el chino, son lenguas que tienen más de 3000 años. Y el griego, la lengua griega, ha influenciado mucho, incluso en los países occidentales. Dice aquí nuestro apunte en la página 23, este es uno de los idiomas más refinados y armoniosos, al mismo tiempo que precisos y flexibles del mundo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, el griego bíblico no es el clásico, sino el koiné, es decir, el griego común y popular. A ver, voy a explicar esto. En el siglo III a.C., el hijo de Filipo, Alejandro Magno de Macedonia, pretende acabar o conquistar a los medo-persas y entonces recluta a su ejército para irse directamente a la batalla. Sin embargo, le cuesta trabajo unificar a su ejército porque tienen diversos dialectos. O sea, el griego tiene varios dialectos y entonces Alejandro Magno ve la necesidad de unificar el lenguaje y esto da como resultado el griego koiné. A eso se refiere entonces cuando hablamos de la palabra koiné, viene de koinonía, que significa popular. En ese griego popular es en el que se va a escribir lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, una lengua común. Pues bien, por eso dice aquí, con las conquistas de Alejandro Magno en Palestina y con el progreso del comercio, el griego entró también en el mundo bíblico. El griego de aquella época entonces es como el inglés de hoy, ¿sí? Que prácticamente ya se habla por doquier. Segundo párrafo dice, pronto se convirtió en la lengua común en casi todas las poblaciones cercanas al mar Mediterráneo. La influencia de la cultura griega en la vida de los judíos fue muy grande y se prolongó por mucho tiempo hasta que llegaron los romanos con su propio idioma, el latín. Pero este idioma ya no alcanzó a influir en los escritos bíblicos. Recordemos que la Biblia se empieza a escribir en el siglo X a.C. y se termina aproximadamente el año 100 después de Cristo. Entonces prácticamente ya la Sagrada Escritura ya no se vio afectada con el latín. De los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en griego los más recientes, ¿cuáles? Libro de los Macabeos, libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico, partes de los libros de Esther y de Daniel. Estos libros se escribieron en griego. Entonces, como ya el griego prácticamente había invadido todo el Mediterráneo, pues ya los escritores últimos del Antiguo Testamento, al verse influenciados por la cultura griega, pues escribieron estos libros en griego. Bueno, pues hasta aquí esta clase de los idiomas de la Biblia. Espero que haya sido comprendido el tema. Yo les he dado la confianza de cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través del chat o a través de un comentario que hagan ustedes en el canal de YouTube para yo poderlos también responder esos cuestionamientos. Y pues vamos a continuar ahora con nuestra siguiente clase que tiene que ver con el canon bíblico. Vamos rápidamente a la página 31 de nuestro manual. Y voy al segundo párrafo, ¿sí? Página 31, segundo párrafo,
donde se nos explica el origen de esta palabra. Canon viene de la palabra griega canon. En la literatura clásica, esta palabra se refiere a una vara recta que tiene por objeto sostener derecha alguna cosa. Después, esta vara sirvió para medir las cosas o hacerlas rectas y se le denominó regla. De allí surgió su significado metafórico. Todo aquello que sirve de norma o regla para hacer algo. En sentido propio, canon es una determinada lista, catálogo o colección de los libros sagrados que son recibidos como inspirados. A ver, si a mí me preguntaran entonces, ¿cuál es el canon de la Biblia? ¿Cuál es el canon de la Biblia? Entonces yo debo inmediatamente comprender que la pregunta va en el orden a cuáles son los libros que componen la Biblia. Repito la pregunta. ¿Cuál es el canon de la Biblia? La respuesta sería, el canon de la Biblia es de 73 libros. Porque lo que me están preguntando es, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Pues la Biblia contiene un total de 73 libros. Porque la palabra canon es sinónimo de lista. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 73 libros. Naturalmente que estoy hablando de una edición católica. Si hablamos de una Biblia no católica, difiere mucho. Pero aquí nos estamos abocando a la Biblia católica. Así que, repito, ¿cuál es el canon de la Biblia? 73, porque la palabra canon significa lista. Ok, ahora bien, nosotros, a raíz del Concilio de Trento, 1546 aproximadamente, el Concilio de Trento, se definió la lista de los libros que contiene la Biblia. Y ahí se habló de un total de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero esto no fue sencillo, esto no fue fácil. ¿Por qué? Porque hubo que hacer un análisis para saber qué libro sí y qué libro no entra en el canon. ¿Cómo fue este proceso? Vamos a la página número 32. Página 32. Los criterios para la canonicidad de los escritos bíblicos. Aquí viene un comentario muy sencillo, muy superficial, pero es importante que lo entendamos. Dice, el punto de referencia fundamental para decidir la canonicidad de un escrito es Jesucristo. Este es un criterio así muy pragmático, ¿no? Es decir, que todos los libros están concentrados en Cristo. Es la norma última. Si determinadas tradiciones escritas son consideradas normativas, es porque reflejan con fidelidad y garantía la enseñanza de Cristo transmitida por los apóstoles. Cristo y la predicación apostólica son el punto de partida para el canon bíblico. Muy bien, voy a explicarlo desde otra perspectiva. Hoy en la actualidad, si yo escribo un libro, por ejemplo, aquí tengo este libro se llama La Biblia, su historia y su lectura, una introducción, y el autor está aquí arriba. La editorial, aquí, si ustedes la alcanzan a ver, la editorial es Verbo Divino. Este libro, para que pueda ser comercializado, tengo aquí otro, Apocalipsis, aquí está el autor, Hugo Bani, editorial, Verbo Divino, ¿sí? Aquí tengo otro, ¿sí? Las tradiciones del Pentateuco, aquí está el autor, y aquí está la editorial, Verbo Divino.
Estos libros que yo les acabo de mostrar, estos libros definitivamente debieron de haber pasado por un censor eclesiástico en este caso. El autor tiene la obligación de presentar su original al obispado o a la autoridad competente eclesial para que le eche un vistazo, y estos, que tienen un equipo de teólogos, van a revisar el documento de principio a fin. Y si ese documento no contiene errores contra la fe católica en este caso, se le da una autorización para que se pueda imprimir y se pueda comercializar. Eso existe el día de hoy, pero 2000 años atrás esto no existía. Entonces quiere decir que debió de haber una especie de censor para determinar qué libro sí y qué libro no. Y estos sensores o estos supervisores, vamos a ponerlo así, pues no fueron otros sino que la misma comunidad. Las mismas comunidades debieron de haber tomado en consideración qué libro sí y qué libro no se incluía en lo que hoy llamamos la lista o el canon bíblico. Bien, vamos a continuar nuestro estudio. Estoy en la página número 32 y el tema: los criterios para la canonicidad de los escritos bíblicos. Pues que en la página número 32 vamos a ver los criterios que se llevaron a cabo para determinar el canon bíblico. Y en el último párrafo, aquí en el último párrafo dice: durante los primeros 4 siglos de la vida de la Iglesia, se utilizaron diversos criterios para decidir la aceptación de un libro como canónico. Pero también durante ese tiempo la Iglesia no desarrolló una teoría o clasificación ordenada de los criterios seguidos para la elaboración concreta del canon de las Escrituras. Espero que esto se entienda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro manual? Que en los primeros siglos de la historia cristiana no había un criterio determinado que nos ayudara a decir qué libro sí se integra y qué libro no. Dice: fue Karl Heinz Hollig, teólogo católico, el que hizo una clasificación excelente de esos criterios usados, los cuales se exponen a continuación. Es decir, que este teólogo llamado Karl está desarrollando una teoría en la que él considera que debieron de haber seguido unos principios. ¿Cuáles son estos? Página 33. Dice: 1. El primer bloque está constituido por los criterios externos. Entre estos se consideran los siguientes. Bien, vamos a ver. Aquí vuelvo a tomar este libro. Este es un libro, vamos a imaginar que es un libro que se escribió en aquella época. Este libro, entonces, para poderlo incluir, dice aquí nuestro manual que en lo primero que se fijaron fue en los criterios externos. ¿Cuáles son los criterios externos de este libro? Es decir, habría que buscar su contexto histórico, es decir, cuándo se escribió. Esas son las cuestiones externas. ¿En qué periodo se escribió? Y eso va a determinar si entra o no entra. Vamos a ver los puntos, ¿sí? Aquí están en tu manual, los puntitos. Primero, un criterio: la apostolicidad. Es decir, que sea un escrito que está dentro de ese periodo, el periodo de los apóstoles. 2.
La gran antigüedad de un escrito, incluso si es posible remontarse a testigos presenciales. 3. La aprobación apostólica. Recordemos que después de la ascensión de Jesús, los apóstoles son los que quedan a cargo. Y este colegio apostólico pues van a ser los que determinarán entonces si este escrito es válido o no es válido. Estamos hablando de ese primer censor eclesiástico, diríamos, ¿no? 4. La ortodoxia, tanto eclesiástica como doctrinal. Es decir, que sean libros rectos en cuanto a la doctrina, que no sean escritos que en el fondo despierten cierta relajación o cierta liberación. No, que sean escritos rectos. 5. Que tengan concordancia y unidad con la Escritura, a saber, con el Antiguo Testamento. Es decir, que tengan cierta relación estos escritos del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento. La función constructiva y edificante del escrito. Es decir, que sea un escrito que sirva como punto de apoyo para la construcción de las comunidades cristianas de aquella época. En fin, otro criterio. Dice, un segundo grupo lo forman los criterios internos, que son en realidad los que fundamentan en último término la normatividad de la Escritura. En efecto, la Iglesia acepta como libros canónicos solo aquellos que sean inspirados por Dios. Entonces, a este libro, estoy poniendo el ejemplo nada más, se le hace un examen externo, pero ahora se le va a hacer un examen interno. Y el criterio que se le va a hacer interno al documento es sobre todo teológico, que es lo que está diciendo nuestro manual. Dice, un segundo grupo lo forman los criterios internos, que son en realidad los que fundamentan en último término la normatividad de la Escritura. En efecto, la Iglesia acepta como libros canónicos solo aquellos que sean inspirados por Dios. Sus autores deben ser, por tanto, hombres proféticos e inspirados. Repito, sus autores deben ser, por tanto, hombres proféticos e inspirados. El documento, entonces, me tiene que hablar de Dios y me tiene que llevar a Dios. Es una manera de decirlo para que se entienda en ese examen interno. Muy bien. Ahora paso a la página 34. En la página 34 también se habla del canon, pero en este caso del Antiguo Testamento. Lo que nosotros vimos ahorita fue el canon del Nuevo Testamento. Repito, que nunca se nos vaya a olvidar la palabra canon, sinónimo de lista. Así que yo acabo de ver cuáles fueron los criterios que se siguieron para determinar qué libros van a componer el Nuevo Testamento. Ahora voy a pasar a otro tema. ¿Cuáles fueron los criterios que se siguieron para determinar qué libros van a componer el Antiguo Testamento? Y dice en la página 34. Página 34, a partir de aquí para abajo. Para los judíos, se empieza con esta nota, para los judíos no existe el Nuevo Testamento. Ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Siguen esperando su venida. Es decir, viven todavía de las promesas hechas al antiguo pueblo de Dios. Siguiente párrafo. Los judíos consideraban que existían dos cánones de los libros santos del Antiguo Testamento. El canon más breve,
aquí entre paréntesis lo tenemos palestinense, y el canon largo, alejandrino. A ver, voy a explicar esto. Voy a hacer un lado ahorita el manual y lo voy a explicar así más rápidamente. Fíjense bien. Para el primer siglo antes de Cristo, es más, vamos a decir por ahí como en el año 10 antes de Cristo, más o menos para que se entienda, el año 10 antes de Cristo, había dos listas del Antiguo Testamento. Dos listas. Aquí me voy a apoyar en una hojita para que se entienda. Dos listas para el Antiguo Testamento. Uno, dice aquí en nuestro manual, 39 y otro 46. A ver, así. Había dos listas para el Antiguo Testamento. Uno tenía 39 y otro tenía 46. El que tiene 39 se le llama palestinense y el otro se le llama alejandrino. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien, que para el siglo I, ya con Jesús, tienen dos volúmenes de Antiguo Testamento. Uno será el corto y otro será el largo. El corto va a ser el que tiene 39 libros y el largo va a ser el que tiene 46 libros. Para nosotros lo importante sería saber qué canon utilizó Jesús y los apóstoles. Bueno, el largo, el de 46. Pero ¿de dónde sale la diferencia de esos libros? Porque si tú, vuelvo a la hoja, si tú a 46 le restas 39, tenemos una diferencia de 7 libros. Repito, si tú a 46 le quitas 39, te quedan 7. Son 7 libros los que están por ahí sobrando o faltando, según sea el caso. Lo que pasó fue esto. Para los judíos, a la hora de establecer su canon, su lista, utilizaron ellos un criterio muy, pero muy pragmático. ¿Qué fue lo que hicieron? Todo lo que está escrito en hebreo es sagrado. Todo lo que no está escrito en hebreo, hay que desecharlo. Y en griego se escribieron algunos libros. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, que ya mencionamos. El libro del eclesiástico. ¿Sí? Estos libros, 7, que se escribieron en griego, los judíos ya no los incluyeron en su canon. Por eso tenemos entonces, para los judíos, dos listas. El canon corto y el canon largo. Para los cristianos del primer siglo, ¿cuál fue el que utilizaron? El canon largo. El que tiene 46 libros o el que se le conoce como el alejandrino. Esto lo tenemos aquí. Aquí está explicado en nuestro manual, en la página número 34. Voy a darle un repaso rápidamente. Dice: para los judíos que viven en el territorio de Palestina, el Antiguo Testamento estaba formado por 39 libros y se dividía en 3 partes, a saber, la ley, los profetas y los escritos. Para los judíos que viven fuera de Palestina, especialmente en Egipto, el Antiguo Testamento estaba formado por 46 libros. Esto es parte de la historia, porque estamos hablando de judíos de la diáspora. La palabra diáspora significa dispersión. Cuando el rey Ciro de Persia le da la libertad a los israelitas,
Yo les he dicho muchas veces que no todos se regresaron. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, una gran mayoría se quedó ahí en Babilonia. Otros se regaron por todo el Mediterráneo. Y algunos se fueron a establecer hasta Alejandría y otros más lejos. Bueno, pues todos los que no se regresaron a Palestina se les llama judíos de la diáspora. Estos son los que utilizan el canon de 46 libros y los que viven en Palestina solo utilizan el canon de 39 libros. Esto es lo que está diciendo aquí nuestro manual. Último parrafito, lo leo. Los apóstoles, al llevar el evangelio al imperio greco-romano, utilizaron el canon alejandrino, es decir, la lista que tiene 46 libros. Así, la iglesia primitiva recibió este canon que consta de 46 libros. En el siglo III comenzaron las dudas sobre la institución de los libros llamados deuterocanónicos. La causa fueron las discusiones con los judíos, en los cuales los cristianos solo utilizaban los libros protocanónicos. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en que dentro de la iglesia cristiana pues van a entrar en polémica los libros que se escribieron en griego, si se integran o no se integran, y esto pues va a llevar a una serie de reuniones para determinarlo, y a fin de cuentas pues se llega al punto en que sí se van a integrar esos llamados libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son estos? Los libros que se escribieron en griego. Para nosotros el día de hoy no tiene mayor conflicto. Mi Antiguo Testamento tiene 46 libros. Mi Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero sí es importante que tú sepas cómo fue ese proceso, que no fue fácil. Pero recordemos que el Espíritu Santo que va iluminando a la iglesia le va dando pues las pautas para que vayan orientándose. Y es por eso que en el Concilio de Trento, 1546, ya de manera dogmática, podríamos decir, se definió que la Biblia cristiana católica tiene un total de 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Y bueno, de esa manera pues es como se llevó a cabo el proceso de lo que nosotros llamamos el canon bíblico. Pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido asequible, entendible esta clase. Háganme favor de hacerme sus comentarios, para mí va a ser muy importante saber de qué manera expresarme mejor para que tú puedas entender estas clases. Recordemos que bueno, pues estamos en este periodo extraordinario para nuestras vidas que tanto nos ha afectado, y la verdad pues no sabemos si esto se va a prolongar más, pero lo que sí queremos es seguirnos nutriendo de la palabra de Dios. Así que pues ánimo, yo espero sus comentarios, no me despido. El día de mañana vamos a ver las cartas de San Pablo, las cartas escatológicas, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.